manera pues que en el paciente de cuidados críticos la pérdida del glicocale y toda la cadena de sucesos que se producen los leucocitos, plaquetas y sustancias circulantes atraviesan la barrera endotelial con la migración de proteínas y desencadenamiento de la coagulación a nivel endotelial, provoca entonces oclusión de microvasculatura, activación del sistema de coagulación, depósito de fibrina, acumulación de microtombos, lo que al final contribuye a la oclusión microvascular generalizada, que es lo que explica el síndrome de falla multiorgánica. Finalmente, la célula es afectada en su integridad, provocando ruptura de la membrana por edema celular, en vista que al agotarse el ATP se le agota la bomba sodio-potasio ATPasa, comienza el eflujo de potasio y la entrada de calcio junto con el sodio y el cloro, edematizando la célula, provocando daño estructural y finalmente al lesionarse la mitocondria, la muerte de la célula. En la respuesta compensatoria metabólica y cardiovascular al shock, vemos que cuando hay un déficit de volumen se redistribuyen los flujos a los espacios vasculares, sobre todo al pulmón, riñón y cerebro, en disminuyendo la perfusión al hígado, al riñón y al lecho espláncnico donde están los intestinos. Disminución de las pérdidas renales fue un mecanismo compensador inmediato, se disminuye la filtración, eso explica la oliguria prerrenal, y al disminuir la presión, disminuye la capacitancia venosa porque hay una vasoconstricción originada por adrenalina y noradrenalina, que son mediadores de cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. La distribución de flujo en el espacio vascular sigue los preceptos de la ley del principio de Starling. El espacio intracelular se hincha en relación a el edema celular citotóxico, disminución de la tasa de filtración glomerular por disminución del flujo renal, incremento de aldosterona para retener sodio y agua, incremento de vasopresina para disminuir la diúresis, o sea, la hormona antidiurética, incremento de la actividad simpática, incremento de la adrenalina circulante por acción adrenal de la médula adrenal, incremento de la angiotensina por efecto renina-angiotensina-aldosterona, incremento de la vasopresina con su efecto vasoconstrictor. De manera que todo esto está sucediendo en el paciente grave, todos estos mecanismos fisiopatológicos y de compensación, en lo que se sobrepasan todo esto, entra en una situación donde pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, el diagnóstico de shock se basa en los signos hemodinámicos, clínicos y bioquímicos. La hipotensión arterial sistémica está normalmente presente cuando el shock es ya avanzado, pero la magnitud de la hipotensión puede ser solo moderada o no verse en el paciente. Si el paciente es hipertenso, usted puede tener un paciente chocado con tensión normal, especialmente en pacientes con hipertensión crónica. En adultos, la presión arterial sistólica de menos de 90 define uno de los criterios de shock, con una presión media arterial menor de 70, con taquicardia asociada. Los signos clínicos de hipoperfusión, esto es la macrohemodinamia, pero la microhemodinamia puede ser totalmente diferente. Signos clínicos de hipoperfusión tisular evidente a través de 3 ventanas que podemos el clínico llegar. Piel, por ejemplo, se ve una piel fría, una piel con mal llenado capilar, más de 3 segundos por vasoconstricción, puede estar cianótica por aumento de la extracción de oxígeno. Renal, la producción de orina menos de 0,5 cc por kilo por hora, es decir, oliguria. Y neurológico, empieza a tener trastornos neurológicos, agitación, desorientación, etc. Esas son las 3 ventanas que el clínico debe evaluar cuando está sospechando un proceso séptico o una hipotensión importante. Obnubilación, desorientación, confusión en el paciente es un signo premonitorio de que el shock es importante. La hiperlactacidemia está típicamente presente, más de 2 milimoles
por litro. Lamentablemente nosotros no medimos el lactato, pero es un marcador importante de hipoperfusión. Las ventanas entonces son el estado de conciencia, la hipotensión, oliguria, la hiperlactacidemia y la livideces o el moteado en la piel, que indica una situación grave de hipoperfusión tisular. Aquí vemos los signos de un paciente con una neumonía, se le toma cultivo y se evidencia la presencia de estos gérmenes. La virulencia se muestra por este púrpura que se muestra este niño, una lesión purpúrica, hemorrágica. Los signos y síntomas generales dependientes de la respuesta inflamatoria van a ser la fiebre con el escalofrío, la taquipnea, la disnea o la presencia de criterios de síndrome de distrés respiratorio, taquicardia, hipotensión, afectación del estado general, alteración de conciencia, oliguria o anuria, náusea y vómito por la compromiso vascular del tracto gastrointestinal. En pacientes que tienen ya un cuadro avanzado de shock o disfunción, empiezan a aparecer los signos de disfunción multiorgánica, cardiocirculatorio, respiratorio, renal, hepático, metabólico, hematológico, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar los clínicos pendientes? Los signos y síntomas de infección en caso de una sepsis y signos y síntomas de inflamación y disfunción orgánica. El síndrome de falla multiorgánica, existe una relación directa entre el desarrollo del síndrome y la mortalidad. Los mecanismos de falla, ya en sepsis hemos hablado de la alteración de la macrocirculación, es decir, la hipotensión, la presión venosa central baja, oliguria, trastornos de sensorio. Las alteraciones de la microcirculación es la incapacidad de los tejidos para utilizar el oxígeno por difusión mitocondrial, bloqueo del ciclo de Krebs por la hipoxemia que tiene el paciente, consumo de sustrato de la fosforilación oxidativa, el ácido acetato, por ejemplo, inhibición de la enzimática de todas estas enzimas que requieren de un nivel de oxígeno para funcionar, y daño a las membranas secundarias al estrés oxidativo que se está provocando por los diferentes procesos de peroxidación de membrana por los radicales libres. Entonces, la hipotensión como manifestación de falla circulatoria se define una tensión arterial media menor de 70 o una caída de la tensión sistólica mayor de 40 en hipertenso. Criterio para hipertenso de hipotensión, caída de 40 milímetros de mercurio de la sistólica. La hipoperfusión, por otro lado, y la hipoxia tisular la vamos a evaluar a través de la alteración del nivel de conciencia, el lentecimiento del llenado capilar, más de 3 segundos, piel fría y sudorosa, oliguria, el pH menos de 730 por acidosis láctica, bicarbonato menor de 20, hiperlactacidemia mayor de 2 milimoles y aumento de la saturación de oxígeno a mayor de 70, lo cual indica que el tejido hay chum periférico y no se está extrayendo oxígeno. Si la saturación de la hemoglobina a nivel venoso es más de 70, indica un chum periférico importante. En relación a las manifestaciones respiratorias es importante evaluar al paciente, lo vemos taquipneico, cianótico. Si calculamos la PAFI, es decir, la presión arterial de oxígeno dividido entre la FiO2, menos de 30 indica que el paciente tiene un daño pulmonar importante compatible con SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo en este paciente. En pacientes que tienen ya falla hepática, aparece ictericia con aumento de bilirrubina mayor de 3, una hepatitis colestática. Si hay hepatitis, o sea, lesión del hepatocito, va a aparecer aumento de transaminasa, y si hay fracaso del hígado, o sea, falla hepática fulminante, vamos a tener una coagulación intravascular, fibrinógeno, una 6D con fibrinógenos muy bajos por debajo de 100. Las manifestaciones neurológicas la evaluamos con el sensorio, alteración de conducta y la presencia de polineuropatía.
A nivel renal, el criterio es oliguria y el fracaso renal agudo, de acuerdo a los criterios de Rifle o Akin, ya puede aparecer un Akin 1, 2 o 3 en el paciente que está grave. Entonces, el patrón hemodinámico en shock séptico puede ser presión arterial baja, gasto cardíaco aumentado, resistencias bajas. En el shock séptico hiperdinámico, en la fase tardía, cae la presión arterial mucho más, el gasto cae y la resistencia aumenta. En la base diagnóstica del proceso séptico es el proceso infeccioso, evidencia del proceso infeccioso, más la repercusión en los diferentes órganos. Demostración de infección con la presencia de inflamación y la disfunción orgánica es lo que hace concluir de que se trata de un proceso séptico con daño microvasculatura. El diagnóstico microbiológico es importante, a pesar de que la clínica, fiebre, taquipnea, leucocitosis y leucopenia, no necesariamente debe corresponder a un proceso infeccioso, porque hay muchas causas que pueden provocar fiebre y trastorno hemodinámico similar a la fiebre, similar a la sepsis. Por lo tanto, es importante tratar de documentar el foco infeccioso. Es pulmonar, urinario, intraabdominal, sistema nervioso central. En cualquier sitio hay que tratar de precisar el foco. La presencia de hipoperfusión tisular es otro elemento importante que hay que no conformarse con la macrohemodinamia, es decir, la tensión arterial, sino buscar los signos de hipoperfusión tisular. Toma una muestra para gran y cultivo antes de iniciar antibióticos, hemocultivos, orines, puto, si sospecha una infección colónica, pleural, si hay derrame, líquidos cefalorraquídeos, hay signos de focalización del sistema nervioso, descartar una meningitis, si hay herida quirúrgica, tomar muestra de la herida, ver si hay una infección de la herida operatoria y repetir la toma de muestras si los cultivos iniciales han sido negativos, aunque haya iniciado antibióticos. Se recomienda, si no mejora el paciente, hacer una nueva SEC de cultivo. Diagnóstico del proceso inflamatorio lo buscamos por los signos de inflamación, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación y procalcitonina, que es un marcador nuevo para la sepsis. Nos ayuda a orientar el problema. Y el diagnóstico de difusión orgánica, calculamos el SOFA. El SOFA es una escala que vamos a evaluar la función cardiovascular, respiratoria, renal, hematológica y hepática, basado en los diferentes criterios. Vamos a dar un grado de falla que va de 3 grados. La sepsis en el SOFA de sepsis tiene 1, 2, 3 y 4. 1 es lo normal, ¿verdad? Donde la PAFI es mayor de 400, la plaqueta está mayor de 150, bilirrubina menos de 2, la tensión media menor de 70, el GLASO de 13 a 14, creatinina de 1 a 1.9. Y cada estadio de SOFA nos va a dar grado de compromiso a nivel del paciente. Y dependiendo entonces del número de órganos comprometidos, vamos a tener falla de 1, 2, 3, 4, 5 órganos y la mortalidad correspondiente, y va a estar determinada con el grado de disfunción. El tiempo de disfunción nos da la verdadera mortalidad según el paciente muestre esas fallas. Marcadores de infección y sepsis: es importante que estemos claros de que la proteína C reactiva y la procalcitonina son los marcadores de infección. Es un marcador inespecífico. Cualquier proceso que inflama el organismo puede aumentarla, producida en el hígado por acción de la interleuquina 6. Su elevación no discrimina entre sepsis grave y shock séptico, ni la causa, si es viral, bacteriana, hongo o cualquier otra respuesta, por pancreatitis, por ejemplo, quemadura. Algunos autores consideran que 50-60 miligramos por decilitro indican la presencia de infección bacteriana, sin embargo no es específica.
Procalcitonina es producida por la tiroides, son unos niveles normales menos de 0,1